Nadie le había advertido a Sofía que la gratitud podía nacer en medio del miedo. La brisa salina rozaba su piel como un susurro antiguo, de esos que no piden permiso para entrar en la memoria. Frente a ella, el mar se extendía inmenso, sereno a simple vista, pero cargado de un misterio que parecía observarla en silencio. La playa era hermosa, arena clara, palmeras inclinadas por el viento y un cielo teñido de tonos dorados que anunciaban el final del día. Sin embargo, algo en aquel paisaje perfecto no terminaba de encajar. Sofía apretó los dedos de los pies contra la arena húmeda. Había venido hasta ese lugar buscando descanso, pero desde que llegó sentía una inquietud difícil de explicar, como si la belleza que la rodeaba ocultara una verdad más profunda y más oscura. Caminó despacio junto a la orilla. Cada ola que rompía parecía traer un eco del pasado, recuerdos que ella había intentado enterrar bajo años de silencio y aparente fortaleza. Nadie en su vida sabía realmente por qué había elegido esa playa remota, lejos de la ciudad, lejos de las voces conocidas. Ni siquiera ella se atrevía a decirlo en voz alta. El sol comenzaba a descender cuando Sofía notó algo extraño. Entre el sonido constante del mar, creyó escuchar un lamento. Se detuvo. Escuchó con atención. Nada. Solo el ir y venir de las olas, y su propia respiración agitada. Tranquila, se dijo. Es solo cansancio. Pero su corazón no estuvo de acuerdo. Sofía había aprendido a desconfiar de las señales internas, durante años había sobrevivido ignorándolas. Aún así, aquella tarde, en esa playa que parecía salida de un sueño, su intuición gritaba que no estaba allí por casualidad. Se sentó sobre una roca suavizada por el tiempo. Desde allí observó el horizonte, donde el mar y el cielo se fundían como si no existiera separación entre lo visible y lo eterno. En ese instante, una pregunta incómoda atravesó su mente como un relámpago. ¿Y si todo lo que había vivido, el dolor, las pérdidas, las noches de miedo, no había sido el final, sino el comienzo de algo que aún no comprendía? Un escalofrío recorrió su espalda. No era temor al mar ni a la soledad. Era la sensación de estar a punto de recordar algo importante, algo que podía cambiarlo todo. Mientras el sol desaparecía lentamente, Sofía cerró los ojos. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentarse a una verdad antigua, tan profunda como el océano frente a ella, una verdad que hablaría de bondad, de rescate y de una gratitud que nace incluso después de la tormenta. La playa permaneció en silencio, como esperando el momento exacto para revelarle por qué había sido llamada hasta allí. Aquí comienza su historia. La noche cayó sin prisa, como si el cielo también quisiera observar a Sofía antes de avanzar. Las primeras estrellas comenzaron a encenderse una a una, reflejándose tímidamente sobre la superficie del mar. La playa, que durante el día parecía abierta y acogedora, ahora se sentía distinta, más profunda, más vigilante. Sofía abrió los ojos. El lamento volvió. Esta vez no fue imaginación. Venía del mar. Se puso de pie de inmediato. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo en sí, sino por la certeza inquietante de que aquel sonido tenía intención. Caminó unos pasos hacia la orilla, dejando que el agua fría tocara sus tobillos. El sonido era débil, intermitente, como un llamado que luchaba por no desaparecer entre las olas. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, sintiéndose extraña al hablarle al vacío. El mar respondió con una ola más fuerte, que rompió cerca de sus pies y la obligó a retroceder. Sofía respiró hondo. Una parte de ella quería huir, regresar a la cabaña y encerrarse hasta el amanecer. La otra, más profunda y antigua, le pedía quedarse. Entonces lo vio. No era una persona, al menos no del todo. Entre las rocas sobresalía una vieja boya de madera, desgastada por la sal y el tiempo. Estaba atrapada, golpeando una y otra vez contra la piedra,
como si luchara por soltarse. Cada impacto producía aquel sonido que había confundido con un lamento. Sofía se quedó inmóvil. Aquella imagen despertó algo dentro de ella. No sabía por qué, pero sintió una conexión inmediata, dolorosa. La boya estaba allí para advertir, para proteger a otros del peligro, y aún así había sido abandonada, olvidada, a merced del oleaje. Como yo, susurró sin darse cuenta. El viento sopló con más fuerza, levantando su cabello y llevándose la frase al mar. Sofía tragó saliva. Durante años había sido fuerte, útil para todos, un punto de referencia para otros, hasta que dejó de serlo. Cuando ya no pudo sostener más, cuando el cansancio la quebró, se sintió exactamente igual, atascada, golpeada por las circunstancias, invisible para quienes alguna vez dependieron de ella. Se acercó con cuidado y, usando todas sus fuerzas, logró liberar la boya de entre las rocas. Al hacerlo, el sonido cesó de inmediato. El mar pareció calmarse, como si hubiera aceptado el gesto. Sofía cayó de rodillas en la arena. No lloró por la boya. Lloró por sí misma, por las veces que nadie acudió cuando ella gritó en silencio. Por las noches en que pensó que su vida ya no tenía propósito. Por haber olvidado algo esencial, que incluso lo que parece roto aún puede cumplir una misión. Cuando el llanto disminuyó, se quedó allí, respirando hondo, observando el vaivén del océano. En medio de ese silencio renovado, una frase cruzó su mente con una claridad inquietante, como si no viniera de ella. Dar gracias al Señor, porque Él es bueno. Sofía frunció el ceño. No recordaba haber pensado en eso antes. Sin embargo, la frase se quedó flotando en su interior, incompleta, esperando continuar, como su propia historia. La playa, ahora tranquila, parecía escucharla. Y el mar, por primera vez, ya no sonaba a advertencia, sino a promesa. Sofía permaneció largo rato sentada frente al mar, sosteniendo la vieja boya entre sus manos. La madera áspera, marcada por cicatrices de sal y tiempo, le transmitía una extraña calma. No era un objeto cualquiera, era un testigo silencioso de tormentas pasadas, de naufragios evitados y de advertencias ignoradas. El viento comenzó a cambiar. Las palmeras dejaron de susurrar suavemente y el oleaje ganó profundidad, como si el océano estuviera respirando más hondo. Sofía se puso de pie con la boya apoyada en la arena. Entonces lo sintió, una vibración sutil bajo sus pies, apenas perceptible, pero real. Miró alrededor. La playa estaba desierta, sin luces, sin voces, sin señales humanas. Y, aún así, no se sentía sola. De pronto, recordó. Años atrás, en una noche muy distinta a esta, había pronunciado palabras parecidas a las que ahora resonaban en su mente. No frente al mar, sino encerrada en una habitación, con las manos temblorosas y el corazón agotado. Si aún eres bueno, ayúdame. Sofía cerró los ojos con fuerza. Aquella oración había nacido del miedo, no de la fe. Había pedido ayuda sin gratitud, como quien lanza una botella al mar sin esperar respuesta. Y, aún así, la ayuda había llegado, lenta, silenciosa, casi imperceptible. ¿Sobrevivió? Se levantó. Siguió adelante, pero nunca dio gracias. La ola que llegó entonces fue distinta. No violenta, no amenazante. Avanzó despacio, hasta tocar la boya, meciéndola suavemente. El agua brilló un instante bajo la luz de la luna, y Sofía sintió que ese gesto simple llevaba un mensaje. No fue casualidad, murmuró. Tomó la boya y la colocó de nuevo en su sitio, esta vez libre, firme, apuntando hacia el mar abierto. Al hacerlo, una paz profunda descendió sobre ella, como si algo invisible encajara en su lugar. Fue entonces cuando comprendió el versículo completo, no como una cita memorizada, sino como una verdad vivida. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1. Las palabras se le clavaron en el pecho. La bondad de la que hablaba el Salmo no era la ausencia de tormentas, sino la presencia constante de misericordia en medio de ellas. Sofía lo entendió al fin. No había sido abandonada cuando todo se oscureció, había sido sostenida, incluso cuando no pudo verlo. El mar comenzó a retirarse lentamente, dejando la arena lisa, como si borrara antiguas huellas. Sofía sonrió con lágrimas contenidas. No lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo, susurró sin miedo: gracias. La palabra pareció viajar lejos, más allá del horizonte. La playa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era uno lleno de sentido, de memoria restaurada, y de una historia que aún no había terminado. Sofía regresó a la cabaña con pasos lentos, como si no quisiera romper el delicado equilibrio que había encontrado en la playa. La estructura de madera crujió suavemente al abrir la puerta, dándole la bienvenida con un olor a sal y a tiempo detenido. Encendió una pequeña lámpara y dejó que la luz cálida llenara el espacio, ahuyentando las sombras, aunque no del todo. Se sentó en la cama sin quitarse los zapatos. Su mente no descansaba. Las palabras del Salmo seguían resonando dentro de ella, no como un eco lejano, sino como un pulso constante. Para siempre es su misericordia. Aquella frase la incomodaba y la consolaba al mismo tiempo. ¿Cómo podía ser eterna algo que ella había sentido tan ausente? Afuera, el viento volvió a levantarse. Sofía se acercó a la ventana. La luna iluminaba la playa, y desde allí alcanzó a ver la silueta de la boya balanceándose con suavidad. Entonces ocurrió algo que la hizo retroceder un paso. La boya brilló. No era una luz intensa ni sobrenatural, sino un reflejo tenue, persistente, como si la luna la hubiera elegido a propósito. Sofía sintió un nudo en el estómago. No era miedo, era expectativa. Tomó una chaqueta y salió de nuevo. La arena estaba fría ahora, más firme bajo sus pies. Cada paso parecía acercarla no solo al mar, sino a una parte de sí misma que había mantenido cerrada por años. Cuando llegó a la boya, notó algo que antes no había visto, grabadas en la madera, casi borradas por el tiempo, había palabras. Se inclinó para leerlas. Para los que regresan. Sofía sintió que el aire le faltaba por un instante. ¿Regresan a dónde?, susurró. En ese momento, una ola rompió con fuerza inusual, salpicándola hasta la cintura. El frío la sacudió, pero no retrocedió. Permaneció allí, empapada, con el corazón latiendo con violencia. Comprendió entonces que el regreso no era a un lugar físico, sino a una verdad olvidada. Nadie vuelve a la gratitud si antes no reconoce que fue rescatado. El mar comenzó a agitarse. No como una amenaza, sino como una advertencia. Sofía recordó historias de naufragios, de personas que ignoraron señales por creer que podían con todo. Ella había sido así, autosuficiente, orgullosa, agradecida solo cuando todo estaba bajo control. No quiero olvidar otra vez, dijo en voz alta, con firmeza. La marea respondió retirándose poco a poco. La calma volvió, más profunda que antes. Sofía comprendió que la gratitud no era un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria, recordar de dónde fue sacada, incluso cuando las aguas parecían tranquilas. Empapada y temblando, sonrió. La playa ya no la observaba en silencio. Ahora parecía acompañarla. La mañana llegó envuelta en una calma engañosa. Sofía despertó sobresaltada, como si alguien hubiera pronunciado su nombre muy cerca. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La cabaña, la playa, la noche anterior, todo volvió a su mente con una claridad inquietante. Se levantó y abrió la puerta. El mar estaba distinto. No había nubes oscuras ni viento violento, pero algo en el horizonte anunciaba cambio.
Las olas se movían con un ritmo irregular, más profundo, como si una fuerza invisible estuviera reorganizando el agua desde lejos. Sofía caminó hasta la orilla. La arena estaba cubierta de restos que el mar había devuelto, algas, maderas, conchas rotas. Entre ellas, algo llamó su atención. Un viejo remo, partido en dos. Lo tomó con cuidado. La madera estaba hinchada, marcada por golpes y salitre. No era difícil imaginar la historia detrás de ese objeto, una embarcación luchando contra la corriente, alguien remando con todas sus fuerzas, y, en algún punto, perdiendo el control. Sofía tragó saliva. La imagen le recordó un periodo de su vida que había evitado nombrar. El momento exacto en que, cansada de luchar, soltó el remo. No se hundió de inmediato, simplemente se dejó llevar. Y aunque sobrevivió, algo dentro de ella quedó a la deriva. Pude haber muerto ahí, susurró. El sonido del mar respondió con una ola que avanzó más de lo habitual, rodeándole los pies como si afirmara la verdad de esas palabras. Sofía sintió un estremecimiento. Comprendió que el rescate no siempre es espectacular, a veces es silencioso, casi invisible, pero igualmente real. Se arrodilló en la arena y apoyó el remo partido frente a ella. No supe agradecer, confesó. Seguí adelante como si nada hubiera pasado. El viento levantó suavemente su cabello, y por un instante Sofía sintió una presencia cercana, no física, pero profundamente real. No escuchó una voz, pero la idea fue clara: la gratitud no cambia el pasado, pero transforma el significado del rescate. Con cuidado, enterró el remo en la arena, dejando visible solo una parte. No como un recuerdo doloroso, sino como un memorial silencioso. Una forma de decir: sé de dónde vengo, y no lo olvido. Cuando se puso de pie, algo había cambiado en su interior. El miedo ya no gobernaba sus pensamientos. En su lugar había una firmeza nueva, una claridad que no dependía de las circunstancias. Miró el mar una vez más y sonrió con humildad. Gracias, incluso por lo que dolió. El océano respondió con una calma profunda, casi reverente. El cielo se cubrió lentamente de nubes grises, aunque el sol aún lograba abrirse paso entre ellas. No era una tormenta lo que se acercaba, sino algo más sutil, una prueba de permanencia. Sofía lo sintió en el aire, en ese silencio cargado que precede a las decisiones importantes. Caminó a lo largo de la playa, alejándose de la cabaña. A cada paso, la arena parecía más blanda, como si el suelo mismo quisiera poner a prueba su equilibrio. El mar, ahora más cercano, respiraba con una cadencia profunda, constante, casi expectante. Fue entonces cuando escuchó voces. No eran claras, ni fuertes, ni humanas del todo. Eran murmullos, fragmentos de palabras arrastradas por el viento, como recuerdos que regresan sin permiso. No fue para tanto. ¿Ya pasó? ¿No mires atrás? Sofía se detuvo en seco. Reconocía esas frases. Eran las mismas que se había repetido durante años para evitar agradecer, para no detenerse a reconocer el rescate. Porque agradecer implicaba aceptar que estuvo perdida, y eso siempre le había dolido. No, dijo con firmeza. Si fue para tanto. El viento se intensificó, levantando la arena a su alrededor. Las voces se volvieron más insistentes, como si el pasado reclamara su derecho a permanecer sin ser nombrado. Sofía cerró los ojos, respiró hondo y colocó una mano sobre su pecho. Recordó la noche en que creyó que todo había terminado. El miedo, la soledad, la sensación de no tener salida. Y recordó también lo que vino después, una oportunidad inesperada, una persona que apareció sin explicación, una fuerza que no sabía que tenía. Nada de eso fue casualidad. Abrió los ojos. Doy gracias, dijo en voz alta, porque Él es bueno, incluso cuando yo no lo fui. En ese instante, el viento cesó de golpe. Las voces se apagaron,
como si nunca hubieran existido. El mar retrocedió unos metros, dejando al descubierto una franja de arena húmeda, firme, segura para caminar. Sofía avanzó. Cada paso fue más fácil que el anterior. Comprendió que la gratitud no borra las heridas, pero les quita el poder de gobernar el presente. No se trataba de volver atrás, sino de caminar hacia adelante con memoria y humildad. Al llegar a un punto donde la playa se curvaba, vio algo nuevo, un sendero natural entre las rocas, iluminado por la luz que escapaba entre las nubes. No lo había notado antes. Sonrió. El camino siempre había estado allí. Ella no. Sofía se internó por el sendero con pasos cautelosos. Las rocas formaban paredes irregulares a ambos lados, cubiertas de musgo y pequeñas flores que parecían crecer contra toda lógica. El sonido del mar quedó atrás, amortiguado, como si aquel camino la llevara a un espacio distinto, apartado del ruido y de las viejas voces. El aire allí era más fresco. Cada respiración le llenaba los pulmones de una claridad nueva, casi dolorosa. No porque hiriera, sino porque despertaba zonas dormidas de su interior. Caminó varios minutos hasta que el sendero se abrió de pronto, revelando una pequeña cala escondida. El lugar era hermoso y solemne. En el centro, una barca antigua reposaba sobre la arena. No estaba rota ni abandonada, parecía cuidada, como si alguien la hubiera preparado para zarpar y luego se hubiera marchado en silencio. Sofía se acercó lentamente. En la proa, talladas con mano firme, había unas palabras que la hicieron estremecer. Para los rescatados. Sintió un nudo en la garganta. Hasta ahora había comprendido que fue salvada, sostenida, restaurada. Pero aquello era distinto. Aquella barca no hablaba del pasado, sino del futuro. De responsabilidad. De propósito. ¿Por qué yo? Preguntó en voz baja. El mar, que volvía a escucharse desde la cala, respondió con un vaivén suave, constante. Sofía entendió sin palabras, el rescate nunca termina en quien es rescatado. Continúa. Recordó la boya, el remo, el sendero. Todas señales. Todas advertencias y promesas al mismo tiempo. Quien ha sido alcanzado por la misericordia no puede guardarla solo para sí sin que algo dentro se marchite. Subió a la barca con cuidado. No tenía remos visibles, ni velas desplegadas. Aún así, no sintió miedo. Se sentó y cerró los ojos un instante. Si me sacaste de las aguas, susurró, enséñame ahora a guiar a otros. Una paz profunda descendió sobre ella, más fuerte que cualquier emoción anterior. No era euforia. Era certeza. Cuando abrió los ojos, la barca se había movido apenas unos centímetros, como respondiendo a su disposición, no a su fuerza. Sofía sonrió con humildad. Comprendió que no tendría control absoluto del viaje, y eso estaba bien. Miró hacia la entrada de la cala. El sendero seguía allí, visible, esperando. No tenía que partir aún. Primero debía aprender a permanecer agradecida en tierra firme. Bajó de la barca y apoyó la mano sobre la madera. Volveré, prometió. Y supo que esa promesa era real. El regreso por el sendero fue distinto. Sofía ya no caminaba con cautela, sino con una atención serena, como quien sabe que cada paso tiene sentido. Sin embargo, al salir de la cala y volver a la playa abierta, algo en el ambiente había cambiado. El cielo se había oscurecido más de lo esperado y el mar, aunque no violento, mostraba una inquietud contenida. Fue entonces cuando lo vio. Cerca de la orilla, una figura avanzaba con dificultad entre las olas. No era una visión clara ni definida, pero su desesperación era inconfundible. Alguien estaba luchando contra la corriente. El corazón de Sofía se aceleró. Durante un instante, el miedo intentó apoderarse de ella. No el miedo al mar, sino uno más antiguo. No es tu responsabilidad, no te metas.
podrías volver a hundirte. Las viejas voces regresaban, disfrazadas de prudencia. Yo ya fui rescatada, murmuró. ¿Y si no puedo? La figura tropezó y cayó. El agua la cubrió por un segundo demasiado largo. Sofía no pensó más. Corrió hacia la boya. La tomó con fuerza y avanzó hasta donde el agua le permitió, clavando los pies en la arena húmeda. El mar empujaba, probando su determinación, recordándole lo frágil que era. Pero algo dentro de ella era más firme ahora. No estoy sola, dijo en voz alta. Lanzó la boya con todas sus fuerzas. Esta cayó cerca de la figura, que logró aferrarse a ella. Poco a poco, con esfuerzo y paciencia, Sofía tiró del cabo hasta llevar a la persona a un lugar seguro. Cuando finalmente quedó tendida en la arena, exhausta pero viva, Sofía cayó de rodillas a su lado. La figura tosió, respiró con dificultad, y luego rompió en llanto. Pensé que nadie vendría, susurró. Sofía sintió que algo se acomodaba definitivamente dentro de su pecho. Alguien vino por mí una vez, respondió. Y yo tampoco lo merecía. El mar comenzó a calmarse, como si hubiera esperado ese acto para descansar. Sofía miró al cielo oscuro y, sin necesidad de palabras elaboradas, dejó que su gratitud hablara desde lo más profundo. Comprendió entonces que el mayor valor del rescate no está solo en sobrevivir, sino en convertirse en puente para otros. La misericordia recibida había encontrado su cauce. La noche avanzó lentamente, pero ya no traía sombra. El amanecer llegó sin ruido, como si no quisiera interrumpir lo que había ocurrido durante la noche. Sofía estaba sentada sobre la arena, con una manta alrededor de los hombros de la persona que había rescatado. No intercambiaron muchas palabras. No hacían falta. A veces, el silencio después de ser salvado es más elocuente que cualquier discurso. El cielo comenzó a teñirse de tonos rosados y dorados, reflejándose sobre el mar ahora en calma. La playa, testigo de miedos, recuerdos y decisiones, parecía renovada. Sofía observó cómo la luz revelaba huellas que antes no se veían, marcas de pasos, señales del arrastre de la boya, la línea exacta donde la noche había sido vencida. Sigue aquí, dijo la persona con voz débil. No te fuiste. Sofía sonrió con suavidad. Yo también estuve a punto de hundirme una vez, respondió. Alguien permaneció, y eso lo cambió todo. Mientras hablaba, comprendió algo esencial: la gratitud verdadera no es un instante de emoción, sino una forma de permanecer. Permanecer atentos. Permanecer humildes. Permanecer disponibles. El sol asomó por completo sobre el horizonte. En ese momento, Sofía sintió una claridad profunda, distinta a cualquier certeza anterior. No era euforia ni orgullo. Era una convicción tranquila. Su vida no volvería a ser la misma, porque ahora sabía por qué seguía en pie. Miró la boya, aún húmeda, descansando sobre la arena. Ya no la veía como un objeto, sino como un recordatorio permanente. Mientras exista gratitud, siempre habrá señales encendidas para quienes navegan en la oscuridad. Cerró los ojos y, sin prisa, pronunció una oración que ya no nacía del miedo, sino del reconocimiento. Gracias, porque tu bondad no se agotó cuando yo dudé. Porque tu misericordia no tuvo fecha de caducidad. El mar respondió con una ola suave, como un asentimiento eterno. Sofía respiró hondo. Sabía que algo más la esperaba. No en el mar esta vez, sino más allá de la playa. El rescate había cumplido su obra, y ahora la gratitud estaba lista para florecer en plenitud. El día avanzó con una luz limpia, sin prisa, como si el tiempo mismo respetara lo vivido. Sofía caminó una última vez por la orilla, dejando que el agua tocara suavemente sus pies. Cada ola parecía repetir una verdad ya grabada en su corazón: no todo el que es rescatado vuelve a ser el mismo. La persona a la que había ayudado partió más tarde, agradecida,
con pasos aún inseguros pero firmes. Sofía la vio alejarse hasta perderse entre las dunas. No sintió vacío. Sintió propósito. Regresó a la boya. La acomodó con cuidado, asegurándose de que quedara visible, firme, cumpliendo su función. Luego miró el horizonte, ese punto donde el mar se abre y todo viaje comienza. Comprendió que no siempre estaría en esa playa, pero que algo de ese lugar viajaría con ella para siempre. Por última vez, las palabras del Salmo volvieron a su mente, no como un recuerdo, sino como una identidad. Dar gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sofía sonrió. Había aprendido que la bondad no se mide por la ausencia de noches oscuras, sino por la fidelidad que permanece cuando parecen interminables. Que la misericordia no se agota en el rescate, sino que se renueva cada vez que alguien decide agradecer y actuar. Tomó una pequeña concha de la arena y la guardó en el bolsillo. No como amuleto, sino como memoria viva. Un recordatorio silencioso de que estuvo a punto de perderse y aún así fue encontrada. Mientras se alejaba de la playa, el mar quedó atrás, sereno, cumpliendo su ritmo eterno. Pero Sofía sabía que, dondequiera que fuera, llevaría consigo una señal encendida, la gratitud que nace del haber sido salvada. Y esa gratitud, ahora lo sabía, también podría salvar a otros. ¿Despedida final? Gracias por acompañar esta historia hasta su final. Que, como Sofía, nunca olvides dar gracias, incluso después de la tormenta. Porque la bondad permanece. Y la misericordia, verdaderamente, es para siempre.